Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta clase. El tema que hoy nos convoca tiene que ver con un concepto que es el concepto de paradigmas. Antes de empezar la clase pensaba para hacerlo más llevadero y tratar de traerlo a algo más asequible, pensaba cómo en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer doméstico, nosotros adherimos a determinados modelos, a determinadas formas de hacer las cosas, ya sea en el ámbito laboral, estético, cultural, ¿sí? Incluso hasta para preparar una comida, adherimos a determinados modelos, aun cuando no nos demos cuenta que estamos inmersos en él. En la ciencia pasa algo parecido. El concepto de paradigma, que fue introducido por un autor llamado Thomas Kuhn en 1965, con un texto donde empezó a hablar sobre el concepto de paradigma, eh, haciendo un sinónimo de lo que es una corriente, un modelo. Él después en 1982 le va a llamar tradiciones, que también podría ser una palabra aplicable a lo que queremos aportar con esto. ¿Qué significa esto? Que en todas las disciplinas existen modelos a seguir, ¿sí? En las ciencias sociales sucede esto, no es ajeno a esta descripción que hacía Thomas Kuhn. Eh, Tenemos tres modelos o tres paradigmas, ¿sí? Algunos autores dirán que son solamente dos y que hay uno que está en vías de consolidarse. Sin embargo, vamos a considerar a los tres. Vamos a ir por orden de aparición. El primero sería el modelo positivista o naturalista, aquel que se fundó con el inicio de las ciencias sociales, ¿sí? Con Augusto Comte, con Saint-Simon, y después retomado por otros autores como Durkheim, Spencer y muchos más, y que llegan hasta nuestros días. En la tradición durkheimiana aparece una definición que me parece que es importante que la traigamos acá. Durkheim consideraba como objeto de estudio de la sociología, de las ciencias sociales, al hecho social. Y ese hecho social decía en su texto Las reglas del método sociológico que debían ser vistos como cosas. Al decir que un hecho social es una cosa, nos está diciendo mucho acerca de un paradigma metodológico. Está diciendo que el investigador se va a parar fuera de ese hecho social y lo va a observar, de la misma manera como los científicos en el campo de las ciencias naturales, de la física o de la biología, hacen lo mismo con sus objetos de estudio. Eh, por otro lado, esta corriente, el naturalismo o positivismo, intenta separar al investigador de su objeto de estudio, ¿sí? Con respecto a esto que decíamos que lo debe considerar una cosa. De esa manera está tratando de llegar a una neutralidad avalorativa, cosa que es bastante difícil en cualquier disciplina, ¿sí? El investigador busca desprenderse de sus propios valores, trata de acercarse al objeto de estudio sin que sus eh, orientación político-ideológica puedan llegar a afectar al análisis. Utiliza principalmente la deducción. Por eso se emparenta tanto con lo que vamos a ver que es la metodología cuantitativa, ¿sí? Intenta explicar el fenómeno a partir de los datos observables. En él lo que va a buscar son regularidades. Esto fue lo que hizo Durkheim, lo que hizo Comte, lo que hizo Saint-Simon y lo que, en cierta manera, este paradigma, en su forma pura, intenta hacer. Para entender más esta corriente, y no por eso terminar acá, yo quiero que también incursionemos en los otros dos paradigmas. El segundo paradigma que hoy voy a mencionar es el paradigma interpretativo, comprensivista o subjetivista, ¿sí? Podríamos mencionar como eh, la figura más importante a Max Weber, ¿sí? Un autor también contemporáneo de Durkheim, pero que tuvo un planteo, y a partir de ahí hubo un planteo muy diferente en torno a lo metodológico especialmente, con respecto a la obra o a la mirada que tenían los positivistas. En el planteo de Weber y todo este paradigma interpretativo, esa realidad que antes Durkheim manifestaba como objetiva pasa a ser subjetiva y múltiple. ¿Qué significa esto? Que el investigador sabe que está inmerso en ese contexto. Por lo tanto, esa interacción que él plantea, ¿sí? Eh, se asume como una mutua influencia entre su mirada y el objeto de estudio. Pero vamos a detenernos en lo que decía Max Weber.
así como Durkheim planteaba que el hecho social era la unidad de análisis, el objeto de estudio de todas sus investigaciones, Weber va a plantear un elemento bastante similar, que es la acción social. Pero en este caso no dirá que la acción social es una cosa. Muy por el contrario, piensa que la acción social es toda forma de pensar y de actuar, pero que los sujetos actuantes le otorgan un sentido, ¿sí? Ese sentido puede estar ajustado a fines o a valores, ¿sí? Esto no viene al caso, lo menciono simplemente, pero me refiero que la mirada está puesta sobre la comprensión de ese fenómeno acerca del sentido que se le otorga a, a esta acción social, que Durkheim hubiese llamado hecho social, pero para el caso estamos hablando más o menos de lo mismo. Por ende, y a ver si queda claro, lo que estamos diciendo es lo que intenta hacer el paradigma interpretativo en su forma pura, es poder interpretar el sentido que los sujetos actuantes le otorgan a determinada acción, ¿sí? A determinada acción social. Eso sería la mirada metodológica por parte del investigador desde este paradigma. Por último, voy a mencionar el tercer paradigma llamado crítico o sociocrítico, o también en algunos casos directamente materialista dialéctico, puesto que se basa en lo que en algún momento planteó Carlos Marx y que después continuó en la tradición sociológica a través de figuras como Althusser, como la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, o incluso Habermas. Lo que aquí se plantea es que la mirada va a estar puesta en la historia del ser humano, ¿no? En la historia del individuo, no tanto en el individuo. Y en esa historia el foco será puesto en las relaciones sociales, en las construcciones sociales que se dan a partir de su historia. Esas relaciones sociales, para Marx, por ejemplo, lo importante eran las relaciones sociales de producción. Por eso no estaba ni afuera ni adentro de la investigación, simplemente está describiendo y explicando un fenómeno a partir de lo que es la estructura económica. No todo el paradigma se va a basar en esas estructuras económicas, también puede basarse en lo que se consideran estructuras de poder. Pero hay una mirada totalmente diferente a las anteriores. Esto significa que hoy por hoy cualquier investigación recae en una o en otra en otro paradigma, en otro modelo. No, lo que estamos hablando, como hubiese hablado Max Weber, de tipos ideales, de formas puras, ¿sí? Hoy por hoy, y según como lo menciona la autora Basilachis, ¿sí?, de Giardino, lo que dirá que existe la coexistencia paradigmática. Pero estos son los modelos puros en los cuales nosotros podemos entender y comprender una investigación a partir de cómo reconoce la realidad que lo rodea, cuál es la intencionalidad. Esto que en la ficha que ustedes tienen habla sobre los supuestos, ya sean ontológicos, epistemológicos, axiológicos o metodológicos. Yo le puse más atención a lo mejor a lo que son los supuestos metodológicos, ¿sí? Cuáles son los procedimientos en los cuales se utilizan para construir esa evidencia empírica que es necesaria para cualquier investigación. El paradigma interpretativo va a estar más asociado a lo que es la metodología cualitativa, ¿sí? Su forma de razonamiento está más asociado a la inducción, ¿sí? Si yo quiero comprender un fenómeno, no preciso poner a prueba una hipótesis con muchas unidades de análisis, simplemente poder internalizar ese fenómeno. Cuando digo internalizar es casi como ponerse en la piel de esos sujetos a los fines de comprender esa problemática. Es un diseño mucho más flexible e interactivo, y lo que se privilegia es el análisis en profundidad, pero siempre en relación a ese contexto, ¿sí? El paradigma crítico o sociocrítico, como dijimos, va a poner el foco de atención en esas relaciones sociales que generan determinadas acciones en los sujetos. Espero haber sido lo suficientemente claro, a pesar que es un tema bastante complejo.
Les mando un abrazo y espero que pronto nos podamos ver.